buenos días, tardes, noches, bienvenidos todos a su canal comiquero. Yo soy Poderoso Sensual y esto es Cómic y más cómic. Esta semana estaré presentando a todos ustedes la colección popular novela gráfica del Fondo de Cultura Económica. Chécalo. Fundado el 3 de septiembre de 1934 por Daniel Cosillo Villegas, el Fondo de Cultura Económica es un grupo editorial en lenguaje español asentado en México, con presencia en todo el orbe hispanoamericano, sin fines de lucro y sostenido parcialmente por el gobierno. Cuenta con una cadena de 27 librerías extendidas por todo el territorio nacional. Además tiene 8 filiales en el extranjero, como es Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala y Perú. El fondo ha publicado más de 10.000 obras, de las cuales cerca de 5.000 se mantienen en circulación y cuenta con un catálogo electrónico de más de 2.000 títulos. En el mundo de la historieta, esta es la primera colección que realiza con el nombre popular Colección Novela Gráfica. Y como comenté en un principio, su fundador es Daniel Cosillo Villegas, pero ¿quién es este personaje? Daniel Cosillo Villegas nace en Ciudad de México el 23 de julio de 1898. Fallece el 10 de marzo de 1976 a la edad de 77 años en Ciudad de México. Fue un economista, historiador, sociólogo, politólogo y ensayista mexicano. Fundador de el Fondo de Cultura Económica, el Colegio de México, Escuela Nacional de Economía y el Colegio Nacional. Dentro de su obra se marca una fuerte tendencia crítica y lo podemos ver reflejado en el ensayo de 1947, La crisis de México, una explicación del fracaso de las promesas de la Revolución Mexicana. Así también la tetralogía que realizó durante el gobierno de Echeverría, El sistema político del país, La sucesión presidencial, Desenlace y perspectivas, El estilo personal de gobernar. Sin duda, un gran crítico de la vida política del país. Y bueno, este 2021 es el año en el que nace esta colección. Si bien ya se había anunciado con anterioridad y ya el propio maestro Altuna había hecho un enlace donde daban la noticia de que se presentaba Hot LA, pues por la pandemia todo se retrasó. Sin embargo, y afortunadamente, 2021 comienza esta colección con estos títulos: Los años de Allende y Hot LA de Horacio Altuna. Por principio de cuentas, Los años de Allende es una historia, es un cómic firmado por Carlos Reyes y Rodrigo Elgueta. Aquí vamos a tener un acercamiento de un periodo histórico en Chile. En la década de los 70s, en las urnas lograron votar por un sistema de gobierno socialista. Este gobierno duró 3 años, ya que fue derrocado, atacado, fue un golpe de estado, y aquí es donde viene la presencia de un personaje como Pinochet. Pero para entender todo el concepto, todo el contexto de lo que estaba ocurriendo, este cómic sin lugar a dudas nos va a llevar a esa época, y a esa lucha, y a esa sinrazón que se ve creada aquí en esa narrativa, fusionando personajes de ficción con la verdad histórica. Y sin duda esto es un gran ejercicio de narrativa y que se ha logrado traducir a muchos idiomas. Por otro lado, Hot LA nos narra la situación que se vivió en Los Ángeles en 1992, cuando detienen a Rodney King, un taxista afroestadounidense que de manera brutal la policía amordazó, y esto sin lugar a dudas generó la molestia de toda la comunidad negra. Esto se desató y se hicieron un montón de consignas y de marchas que se salieron de control y tuvo que entrar la Guardia Nacional. Y aquí el maestro Altuna, con 4 relatos, nos va narrando este momento. Como podemos ver, la colección va mucho de la mano de historieta con género histórico. De hecho, el siguiente título que viene es Los Escorpiones del Desierto, del maestro del maestro Hugo Pratt.
Los escorpiones del desierto. En aquella historia nos van a narrar a manera de diario de guerra las vicisitudes que tiene un soldado polaco judío en su escuadrón para atacar a un escuadrón de nazis. Pues sin lugar a dudas, como decía, esta colección va mucho de ese tipo de cómic histórico. Como podemos ver, son en tapa blanda. Y bueno, ahora ya un poco adentrándonos a las características, este va a tener un costo, o tiene un costo de 140 pesos. Tiene un tiraje de 3000 ejemplares. Y lo padre también, hay que decir que dentro de los permisos que se marcan acá al interior, dice que llega a todas las regiones donde está la librería, como ya comenté. Tiene un montón de sucursales y también conexiones en algunos países. Pero este en específico no se puede vender en Chile, lo cual se me hace medio raro. Esta historia originalmente se editó en el 2015 y ahora nos llega aquí en un formato tapa blanda. El papel, pues el formato está padre, es un formato álbum que permite que podamos apreciar muy bien el dibujo. Como vemos aquí, es un juego entre lápices aguadas, grafito, y en algunas partes puede resultar, aquí tal vez no se aprecia mucho, pero se empieza a transparentar la página de atrás. Ya en modo quisquilloso, eso puede ser no necesariamente un problema, pero algo que te distrae. Es algo muy sutil, pero entendemos que la edición va ligada al costo y por lo tanto pues son ediciones más austeras. Y el objetivo de esto es simplemente que sean accesibles a todas las personas. En el caso de JLA tenemos que es más delgado. Tiene un costo de 85 pesos. Y pues igual, ¿no? La verdad, las ilustraciones del Maestro Altuna son brutales, son acuarelas. Y el papel es poroso. Le va muy bien a la historia, le va muy bien al tipo de dibujo. Porque pues normalmente así era el papel de las antologías, en este caso de esta historia, donde se originó por primera vez. Vemos el dibujo, es brutal. Ya también estaré haciendo, no nada más el especial de JLA, quiero hacer un especial del Maestro Altuna, y ahí también viene esta historia, porque el Maestro Altuna también tiene muchas historias que, por ejemplo, dentro de este tema histórico, podríamos aspirar a que ojalá se tome ficcionario también del Maestro Horacio Altuna. Y del Maestro Altuna decir que afortunadamente hoy día se está revisitando su obra. Astiberri ya ha logrado editar títulos como El último recreo del maestro Trillo y Altuna. También sacó Charlie Moon y recientemente está anunciando Puertitas, las puertitas del señor López. Y bueno, otro de los grandes títulos es sin duda Ficcionario, y tiene por ahí varias historias más el maestro Altuna. Entonces es muy padre que se esté revisitando su obra, y ojalá acá en esta colección se dé más seguimiento al maestro, ¿no? Porque decir que, por ejemplo, JLA, una de las ventajas de tenerlo aquí ahora es que no se había reeditado. Hasta donde recuerdo, la última vez se hizo en la colección de Norma del maestro Altuna, y si no me falla la memoria, no conozco una edición de JLA argentina, o que esté en algún otro lugar latinoamericano. Y pues esta es la oportunidad de conocer esta historia, que sí se puede pues vender en todas partes, ¿no? Aquí en los permisos vemos que se puede vender de manera internacional, distribución mundial. Entonces esto es muy padre, y de hay un tiraje de 4000 ejemplares, así que pues la verdad que 4000 ejemplares para toda Latinoamérica unida es muy poco. Ojalá que se venda, ojalá que se agote, para que permitan que haya otra edición y sobre todo se acerquen más al trabajo del maestro Altuna. Como decía, pues sí son muy rústicas y muy austeras, pero es un lujo poder tener estas historias. Aquí, por ejemplo, también me nacen aquí dos dudas. Por un lado, cuando uno se mete a la página del Fondo de Cultura Económica, la verdad que es muy grato ver que en las novedades vienen estos títulos, acompañados de todas las novedades que se tiene ahorita en el fondo, pero de manera general
pues con ensayos, con artículos, con libros de análisis, y ahí está esas historietas. Yo por curiosidad me metí a las novedades infantiles y no vienen, lo cual quiere decir que el Fondo de Cultura Económica le está dando un peso pues importante a la historieta. Aún así, el nombre de la colección popular novela gráfica me trae un poco de reflexión. Para cualquier persona que no esté en este mundillo, pues pasará inadvertido y seguirá. Pero los que ya tenemos acá bastantes años metidos, sabemos y entendemos que muchos hemos crecido y hemos afortunadamente ido pues de la mano de muchas historias, de muchos creadores que le van dando una cara diferente al cómic. Es decir, al principio cuando uno comienza a coleccionar se mete a lo que son superhéroes y se la pasa genial y es fantástico poder leer esas historias. Yo, por ejemplo, en los 90s tuve oportunidad de conocer otras historias, otros autores, entre ellos el maestro Brescia y todo el boom de historieta latinoamericana, en específico Argentina. Y empecé a ver cosas de Vértigo y empecé a conocer muchas cosas más. Acá en México también el Gallito Comics. Y bueno, eso fue dotándome a mí de una cara distinta de la historieta, diferente a la de superhéroes. No quiero decir con esto que los superhéroes están mal o que llega un momento en donde ya caduca y uno lo deja. No, los héroes son geniales, pero siempre lo he mencionado, es una parte del cómic. Hay muchos autores que se han esforzado por dotar al cómic de una carga emocional, artística, reflexiva, y ahí tenemos historias como el maestro que genera el maestro Luis García, con Nova 2, con todas sus historias que ha editado en Rambla, porque son profundas, son reflexivas, son desde el autor, y bueno, es meternos a un mundo que es el cómic. Pero eso es lo padre, ¿no? Que es un mundo, es como el cine no dices narrativa intelectual, ¿no? O narrativa visual o audiovisual contemporáneo, ¿no? Es cine, todo es cine, tiene subgénero. Entonces en el cómic yo creo que también está el cómic y también debe de haber sus subgéneros que ya existen, ¿no? Pero en el caso de la novela gráfica, hay que recordar que la novela gráfica nace como solo un eslogan, un motivo, una necesidad de etiquetar a un cómic para poderlo meter en una librería. Por tanto, las características deben de ser de un libro, tapa dura y tal vez un formato mayor. Y quien inició esto fue pues el agente de Will Eisner, quien quiso meter su obra viendo que hacía cosas diferentes a las librerías para también tener acercamiento a otros audiencias. Con el paso del tiempo, la novela gráfica, el concepto de novela gráfica ha ido cambiando, evolucionando, pero yo creo que la novela gráfica va creciendo de dos maneras. Uno, desde el lado comercial y otro desde el lado de los autores. Desde el lado comercial es una etiqueta que permite que se distinga como un cómic que sobresale del mundo de los superhéroes, por así decirlo. Aunque ahí mismo, ¿no? Si yo saco un compendio de Wolverine y hago la novela gráfica de Wolverine, ya lo doto para un tipo de audiencia de un cómic diferente, ¿no? Si yo pongo la novela gráfica de Chris Claremont y Frank Miller, Wolverine, ya lo doto de un halo de que voy a conocer algo más allá que simplemente la historia normal de Wolverine, cosa que se me hace un tanto absurda, pero yo no entiendo por qué es una etiqueta de venta. Eso es de un lado de venta. Y el concepto de novela gráfica como concepto creador, yo creo que pues quien lo puede ilustrar muy bien es Paco Roca. Y que también Eddie Campbell ha hecho todo un manuscrito para irla como puliendo hacia qué es la novela gráfica. Y hay muchos, ¿no? Hay muchos autores, Scott McCloud y muchas personas que están dedicadas a la teorización y análisis de la historieta, le va dando sus sentidos a lo que es la novela gráfica. En este sentido, como decía Paco Roca, puede ilustrar muy bien lo que es actualmente la novela gráfica. Es una historia autoconclusiva, es una historia donde el contenido es más profundo, por así decirlo, y se separa de un cómic infantil, ¿no? Esa es como la característica general. Hay muchos puntos y muchos tienen otros análisis. Hay unos que dan 10 puntos, otros 20, etc. Pero como de manera muy general, así es. Y a mí me llama la atención porque entonces cuando dices novela gráfica, ya por un lado se dota de un artículo
que ya es caro, ¿no? Porque es tapadura, porque tiene ciertas características y porque está en librerías. Pero por otro lado también se entiende como que es mayor. Novela gráfica es mayor a un simple cómic. Y es ahí donde sí me causa conflicto, porque el cómic es cómic. Esté donde esté, se le cambiará el nombre por la región. Manga, BD, historieta, tebeo, cuadriño, etcétera, ¿no? Fumeto. Pero siguen siendo cómics en esencia. Y cuando tú le pones ya una etiqueta, decirle novela gráfica, para decir no vas a leer cualquier cosa, no te espantes, no son cosas infantiles, a mí se me hace un poco un error, porque muchos autores han luchado desde su trinchera para que el cómic, como cómic, sea valorado en diferentes rubros, como historieta de abstracción infanto-juvenil y también como medio de creación maduro. Y yo creo que uno de los grandes ejemplos es Alan Moore. Nadie me puede cuestionar que el maestro Alan Moore es un grosso, es un titán, y que ha logrado hacer dentro de la historieta obras potentes, interesantes, bellísimas, y que el maestro no necesita dotar del nombre novela gráfica a sus historias para que se vendan y para que sean consideradas obras artísticas importantes. Entonces yo creo que él es el ejemplo, él es el estandarte, y sobre de esa línea se debería de ir. Cuando se pone aquí además en esta colección popular novela gráfica, es como una es raro, porque como decía, la novela gráfica por default ya debería de ser cara. Vamos a cuestionarnos si eso es bueno o es malo, ya eso es otra cosa, pero esas son las características contemporáneas de la novela gráfica en México y en muchas regiones, ¿no? Y cuando ponemos popular novela gráfica, aquí el mensaje un poco es como no son cómics, pero son baratos, ¿no? Historias interesantes que son baratas. Baratas en el sentido de posesión, ¿no? No de contenido, que eso es muy aparte. Entonces, se me hace interesante. Pero nada más esto es una reflexión, no intento encontrar el hilo negro ni nada, pero a mí me hubiera gustado más que fuera colección, cómic, popular cómic, ¿no? Línea con el género, ¿no? Cómic histórico. Y ya está, ¿no? ¿Por qué también lo comento? Porque sí es cierto que también está económicamente accesible, pero yo me pregunto también qué tantas personas van a conectar, ¿no? Yo lo veo así, que estas historietas, cuando son muy buenas y accesibles, son como para picar, ¿no? La verdad que en México, por ejemplo, no tenemos una cultura general de apreciar la historieta como un medio artístico. Es de consumo masivo y de diversión, y sobre todo infantil. Eso sí lo tenemos muy, muy bien aterrizado en México. En general, ¿no? Ahorita está viendo una apertura del cómic, pero del cómic de superhéroes. Y ya no es tan mal visto estar viendo que alguien está leyendo, no que fuera malo antes, pero sí era como de burla, como de niñato, ¿no? De crece. No puedes tener tú ya, no sé, 20 años y estar viendo un cómic porque te decían, ya crece, ¿no? Y ahora no se ve así. Ahora, pues personas de 30, 40 están en el metro viendo y dicen, ah, bueno, de su rollo. Chistoso, pero bueno. Y no está ya tan este rollo de enjuiciar, ¿no? Aún así, precisamente no creo que haya muchas personas de 30 a 40 que aquí en México valoren la historieta como un medio de conocimiento para difundir varios temas, y no sé si se acerquen, ¿no? No sé, confío en no estarme haciendo ya mucho lío. La verdad que la colección es buenísima, es importante que la conozcamos y nos acerquemos a estos títulos, pero sí a mí personalmente me trae este rollo, ¿no? ¿Quién la va a comprar realmente, no? ¿Quién se va a acercar a esta colección? A mí, yo personalmente me hubiera gustado más que el Fondo de Cultura Económica abriera su espacio de títulos de cómic, pero desde adentro, ¿no? Habría sido genial tener una colección que se llamara, por así decirlo, colección popular historieta mexicana, y que, pues así como este gran libro que está aquí, 140 páginas, hicieran un recopilado de 3-4 obras selectas de títulos como Calimán, como El Santo de R. Cruz,
pues no sé, Chanok, la familia Burrón, la que quiera, ¿no? Yo sé que estas historietas fueron muchísimos años y décadas que se estuvieron presentando y sería muy complejo hacer un compendio con 3, 4 historias. Pero aún así creo que sería más interesante para el público mexicano intentar picar eso, porque nos va dando primero es recuperación histórica de la historieta, que podría ser ese un ejercicio muy padre, que desde una librería o una editorial como el Fondo de Cultura se pudiera generar, porque además de recuperar ese material histórico y darnos a los mexicanos la posibilidad de conocerlo y verlo por toda su cadena que tiene de distribución, podría llegar a otras latitudes y eso también lo hace interesante. Y pues por otro lado, sería una manera también de ir haciendo como un público expectante del material que se está editando dentro del Fondo de Cultura Económica. Y luego ya vendrían estos títulos, ¿no? Colección histórica, cómica, ¿no? Es nada más así una opinión, no intento cambiar el mundo. Pues yo los invito a que me den sus comentarios. Si llegaron al final de este episodio, muchísimas gracias. Hagamos debate, platiquemos sobre los conceptos, platiquemos sobre el desarrollo del cómic y cómo la novela gráfica se ha ido transformando en un monstruo extraño, porque también depende de dónde estemos, se le da más o menor peso. Y algunas personas evidentemente les gusta más llamar a sus lecturas novela gráfica porque los separa de su sobrino que lee Spider-Man. Es nada más, creo yo, una cuestión personal, pero a mí sí me gustaría que se le llamara cómic, porque así nació. Hot L.A. es un cómic que se editó también en revistas y que fue, pues, si no una grapa, sí por entregas. Entonces, dentro del concepto de novela gráfica, Hot L.A. no entraría. Tal vez este sí, porque fue en el 2015 editado de principio a fin, todo en compendio, y salió. Volvemos a lo mismo. Novela gráfica es tapa dura, ¿no? Y esta, aunque se busca que sea accesible a las personas, pues es un cómic. Es un cómic que nos facilita tenerlo hoy día. Pero insisto, abramos la conversación y los invito a que me den sus opiniones sobre el concepto de novela gráfica. ¿Qué les ha parecido esta colección, si ya es que la tienen? Todo lo que dije va muy separado del propósito de consumirla. Tú la puedes consumir, leer y te va a fascinar, yo te lo aseguro. Eso sí va a ser sí o sí. Pero en conceptos, ¿no? Esta necesidad de etiquetarlo como novela gráfica para que no te sientas menos y te animes a leerla, es la que creo que pues no está del todo acertada, ¿no? Porque es como disfrazar algo. Pero bueno, yo aquí con esta disertación continuaré leyéndolo y seguramente, y sí que sí, haré reseñas de estos grandes títulos. Hasta aquí. Confío, la verdad, te haya gustado este video. Si no, deja todos tus comentarios, son mis recibidos. Ya no hablo más, me despido. Disfruta la vida, disfruta esta colección, disfruta Altuna, disfruta los años de Allende. Adiós.